todo buen inicio definitivamente tiene un buen final. Ya nos queda una conferencia de este seminario de evangelismo y realmente gracias a ustedes por estar sintonizando desde muchos países y estoy seguro que hemos estado aprendiendo durante esta tarde-noche que estamos transmitiendo en vivo el día de hoy, este seminario de Living Waters español. Quiero decirles algo muy importante y es que usted puede ser un evangelista, usted puede llevar las buenas nuevas. El Señor lo está equipando en esta oportunidad, dándole herramientas para saber cómo hacerlo. Conocimiento bíblico, eso es lo importante, es importante. Ahora con nosotros tenemos al último expositor, por eso no el menos importante, es nuestro gerente general, es nuestro coordinador general a nivel Latinoamérica de Living Waters español. Es un conferencista que, si me permite decir algo, él marcó mi vida en conocimiento hace un tiempo atrás. Estoy hablando de hace un par de años que tuve la oportunidad de conocerlo. Él me impartió unas clases, si usted me permite jactarme un poco, personales. Lo hicimos vía Zoom, esta manera lo hicimos, o creo que fue, pastor, por videollamada. Realmente no recuerdo, pero nos veíamos así, y él me enseñó muchas cosas de la palabra. Le respeto mucho, le admiro mucho, pero él no solamente habla lo que habla, al igual que los expositores anteriores, sino él pone en práctica lo que nos va a enseñar en este momento. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestro gerente general de Living Waters español, y es al pastor Luis Ángeles, que está ya preparado con un tema muy importante que es la oración del pecador. Adelante, pastor. Amados hermanos, Dios los bendiga. Pastor Carlos, muchas gracias por sus palabras. No puedo más que decir, gracias a Dios por el privilegio que nos da de servirnos unos a otros. Él es el que da los dones, Él es el que da los talentos, y el poderlos poner en práctica y en servicio para Él y para la edificación del cuerpo de Cristo es el mayor honor que podemos tener. Y hoy, amados hermanos, es para mí un privilegio poderles saludar, poder estar aquí con ustedes una vez más. Doy gracias a Dios por la oportunidad y el honor que Dios también me confiere de poder compartir este tiempo con ustedes. Qué hermoso tiempo hemos tenido, qué hermosas conferencias. La verdad es que han sido de gran bendición, de gran impartición de entendimiento, de conocimiento, de vida. Nutre nuestro espíritu, nos fortalece para que nosotros podamos levantarnos en fe y con todas las herramientas de la palabra de Dios para poder cumplir con la gran comisión. Ese es finalmente el propósito por el cual estamos aquí, para equiparnos, para capacitarnos, para ser llenos de la palabra del Señor, porque Pablo nos exhorta que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros y además debemos ser llenos del Espíritu Santo. Así que qué honor y privilegio poder estar aquí hoy en esta conferencia. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por disponer este tiempo para acompañarnos el día de hoy. Damos gloria a Dios por cada uno de ustedes, sus familias, y la oración que tenemos en nuestro corazón es que usted pueda salir y llevar el evangelio a toda criatura. Mis amados hermanos, me corresponde compartir con ustedes, como ustedes ya lo saben, la oración del pecador. Una oración inducida. Este es uno de los temas más controversiales que encontramos dentro de la iglesia en el día de hoy, la iglesia contemporánea, la iglesia moderna. Pero antes de entrar al tema, quiero compartir con ustedes brevemente de Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24. Hechos 20, 22 al 24, el apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos en Mileto. Él parte rumbo a Jerusalén y dice lo siguiente: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amados hermanos que están siguiendo esta conferencia, que tienen el anhelo en su corazón de ser usados por Dios, yo quiero recordarles una cosa. Va a haber pruebas, va a haber tribulaciones, va a haber persecución, va a haber momentos de desánimo, por supuesto, momentos de gozo, de alegría, de expectativa de lo que Dios estará haciendo. Pero yo quiero recordarles una cosa. Lo que Dios pide de ti y de mí, de todos nosotros como iglesia, es que no estimemos nuestras vidas como preciosas, con tal de acabar la carrera, con tal de cumplir con el ministerio que Jesús nos ha dado a nosotros. Cristo vale la pena. El predicar el evangelio es un honor para nosotros, el poder incluso terminar con nuestras vidas en la brecha, en la raya, cumpliendo con esto. La Biblia nos dice que seremos bienaventurados. Así que no se desanimen, sigamos adelante. No es a nosotros a quien rechazan, es al Señor. Así que nosotros sigamos firmes y fieles a la gran comisión que Dios nos ha dejado. Muy bien, mis amados, la oración del pecador, una oración inducida. William Booth dice lo siguiente: el principal peligro del siglo XX será la religión sin el Espíritu Santo, la cristiandad sin Cristo, el perdón sin arrepentimiento y la salvación sin regeneración. Es decir, una política sin Dios y un cielo sin infierno. A menudo hemos llegado a familiarizarnos tanto con los métodos y las tradiciones del evangelismo de la iglesia que a menudo asumimos que son bíblicos, sin examinarlos. Esta enseñanza que vamos a ver hoy mira de cerca el valor de una de las tradiciones evangélicas más comunes y bien intencionadas, pero que no son bíblicas y que además han causado graves daños dentro de la iglesia de este siglo y el anterior, ya que esta es una práctica o tradición que no tiene más de 150 años y que no fue utilizada ni está registrada dentro de los registros de la historia de la iglesia y mucho menos dentro del canon bíblico. Mis amados, así como Jesús nuestro Señor, los apóstoles, así como por los siglos que nos preceden, la iglesia utilizó bíblicamente la ley en el evangelismo, siendo un principio bíblico que se vino perdiendo en los últimos años. De igual forma, esta práctica, la oración del pecador, es algo que Jesús, los apóstoles o la iglesia por 1900 años no han utilizado, pero que lamentablemente se ha introducido y se ha infiltrado como algo dogmático, como si fuera un mandato de la palabra del Señor, el que las personas tengan que repetir una oración. Ahora, ¿nos damos cuenta de lo que sucede aquí? Hay una desconexión en el mensaje, pues a medida que el tiempo avanza y el regreso de Cristo es inminente, Maranata, Cristo vuelve pronto, la iglesia se aleja más de la palabra de Dios y de lo que la palabra de Dios establece. Ahora bien, mis hermanos, yo quiero aclarar algo. No es malo orar por las personas a quienes evangelizamos e incluso orar con ellos, pero no podemos creer y orar en lugar de ellos. Es bueno orar por ellos, es bueno animarles, pero no podemos ni creer ni orar en su lugar. Ellos tienen que hacerlo de manera personal. Y a esto, hermanos, hay preguntas y objeciones que comúnmente vamos a encontrar cuando nosotros estamos predicando el evangelio. O por el otro lado, cuando ya nos estamos refiriendo dentro de las iglesias, porque son prácticas que se tienen dentro de las iglesias locales, hablando de la oración del pecador. Y podríamos preguntar, bueno, ¿y qué si alguien dice, yo he quebrantado cada uno de los 10 mandamientos? Es decir, que reconocen su pecado. Yo quiero decirles una cosa, no debemos tomar esta declaración como un indicio de que la persona ha visto la gravedad de su estado pecaminoso ante Dios. Pues él o ella lo que puede estar diciendo es sencillamente, soy una mala persona. A menudo es usado para sacudirse la convicción del pecado que viene de parte del Espíritu Santo. Por ejemplo, Faraón admitió que él había pecado, pero su arrepentimiento era netamente superficial. No hubo una genuina conversión, no hubo frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, le puedes decir a la persona, bien, déjame tomar un tiempo para ir a través de los 10 mandamientos uno por uno y ver así si realmente eres una buena persona o no lo eres. Hermanos, cuando la persona es confrontada con el nivel de la justicia, de la ley moral de Dios, debemos orar para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado. Tenemos que darle al Espíritu de Dios, y no porque Él dependa de nosotros, pero tenemos que dar los elementos bíblicos de la palabra que Él inspiró para que pueda traer convicción de pecado, justicia y juicio.
Tal vez hasta ahora tú te sientes razonablemente a gusto al testificar usando la ley para traer conciencia o conocimiento del pecado. Y tú sabes cómo presentar la cruz y la necesidad del arrepentimiento hacia Dios y la fe en Jesucristo. Es decir, yo me estoy refiriendo y me estoy dirigiendo en este momento a ustedes que salen a las calles, que están predicando, que están compartiendo con sus familiares, con sus amigos, que les llevan a través de la predicación y proclamación del Evangelio. Sabes cómo hacerlo, sigues los pasos del Maestro, sigues la manera bíblica de cómo presentar la fe. Pero después, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos hasta ahí? ¿O qué sucede? ¿Qué más puedo yo hacer? Bueno, les pregunto en esta noche, ¿es válido hacer un remate de venta como lo hacen los evangelistas modernos? ¿Deberíamos volver al viejo? ¿Quisieras hacer la oración del pecador conmigo ahora? O les pregunto, ¿debemos dejar a la persona en las manos del fiel Creador? Quizás la respuesta está mirando en el ámbito natural con el siguiente ejemplo. Fíjense, si no hay complicaciones en el nacimiento de un niño, todo lo que el doctor debe hacer es guiar la cabeza. Lo mismo podemos aplicar espiritualmente. Cuando alguien es nacido de nuevo, nacido de Dios, todo lo que necesitamos es guiar su cabeza, es decir, asegurarnos que la persona entiende lo que está haciendo y lo que está sucediendo. Un ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 30, cuando Felipe, el etíope, se encuentra con el etíope en el camino y le comparte el evangelio. Y este evangelista, Felipe, le hizo un comentario al eunuco preguntando, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco responde, ¿cómo puedo yo entenderlo si nadie me explica? Entonces, mis amados hermanos, debemos tomar el tiempo para guiar a las personas de una manera correcta hacia el fiel Creador, hacia una oportunidad para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, justicia y juicio. Pero debemos depender de la obra soberana del Espíritu Santo. Tenemos que depender en que las personas puedan venir al Salvador y puedan venir a la verdad a través de un arrepentimiento genuino. Nuestro Señor Jesucristo claramente inicia su ministerio con la palabra metanoia. Esta palabra griega que implica un cambio de mente, un cambio de parecer, en otras palabras, ponernos de acuerdo con Dios. Y esa palabra es arrepentíos, arrepiéntanse. La palabra arrepentimiento implica el que tú y yo nos ponemos de acuerdo con Dios, porque para Dios no es correcto pecar en cuanto a mentir, robar, matar, adulterar, codiciar, y entonces te pones de acuerdo con Él y dices, cierto, Señor, no es correcto esto ante tu ley, ante tu voluntad, lo reconozco, cambio, ayúdame. Eso es el arrepentimiento, un cambio de parecer. Recuerden lo que enseña Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, es decir, no nos hagamos al molde de este siglo, sino debemos ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Nuestra mente debe ser transformada y renovada con la palabra del Señor. Ciertamente, mis amados, nosotros venimos a Cristo afectados por el pecado, afectados por la caída desde el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Venimos de tal manera afectados que solo la regeneración y la renovación del entendimiento, obras del Espíritu Santo, podrán cambiar tu forma de ser, tu forma de pensar y tu forma de actuar. Es por eso imprescindible, mis amados hermanos, que debemos nacer de nuevo. Y una persona no nace de nuevo porque tú les digas que Dios los ama o porque tú les digas que Dios es bueno. Ellos deben entender su gravedad, su pecaminosidad delante de un Dios que es santo, reconocer que han pecado contra Dios, que están bajo juicio, que están bajo la ira de Dios, para entonces anhelar la gracia que ofrece el Salvador. Mis hermanos, vamos a ver qué dice la Biblia respecto a esto. Vamos dirigiendo, porque probablemente estás pensando en este momento, bueno, ¿y se debe hacer o no se debe hacer la oración del pecador? Vamos poco a poco, síganme por favor. Vamos a ver qué dice la Biblia. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, el verdadero convertido, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado, fíjense, en otras palabras, el que ha sido sellado por el Espíritu Santo y adoptado como hijo de Dios, fíjense, el verdadero convertido, es decir, el oyente de la buena tierra, es quien escucha, es quien entiende y su fruto permanece. Y este entendimiento viene por diferentes aspectos. El primero de ellos es por la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Quiero dejar algo claro. Cuando la Biblia nos habla de la ley,
Esta se divide en tres: la ley moral, que son los 10 mandamientos, o la ley de Moisés, si así lo quieres llamar; la ley civil, que tiene que ver con todos los aspectos de cumplimiento con los gobiernos que nos rodean; y la ley religiosa o ceremonial, que tenía que ver con la ley levítica. Cuando estamos hablando nosotros de la ley moral, esa ley no ha sido abrogada. Para Dios sigue siendo pecado mentir, robar, maldecir, blasfemar. Sin embargo, la ley tiene una función, porque nos enseña Pablo, hablando con Timoteo, que la ley es buena cuando se usa legítimamente. El uso legítimo de la ley es traer conocimiento del pecado. Porque, por ejemplo, Romanos 7:7, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y él responde: en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Podemos darnos cuenta que la ley le dio conocimiento a Pablo de su pecado, y que su pecado era en gran manera pecaminoso. Él antes creía estar cumpliendo con la ley. Él antes creía ser una persona que irreprensiblemente se comportaba según la ley de Dios, pero se dio cuenta que el mismo mandamiento que era según de vida para él, vino a ser de muerte, porque el mandamiento lo mató. ¿Por qué? Porque tomando el pecado ocasión por el mandamiento, sucedió eso, que él se dio cuenta que su justicia propia no le podía salvar, y que necesitaba la justicia de Dios, que él imputa soberanamente sobre nosotros por medio de Cristo. Dos, ¿cómo Dios obra esto? ¿Cómo es que las personas pueden venir a la regeneración o al nuevo nacimiento? Por la mano del Espíritu Santo. Él es quien convence al mundo de pecado, de justicia y juicio. Tenemos que depender de Dios. Hermanos, la salvación es de Dios. La Escritura es inspirada por Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Fuimos redimidos para Dios. Todo proviene de Él y para Él. La gloria es para Dios, no para nosotros. Y creo que Dios ya nos ha dejado su palabra, la cual es suficiente, basta, perfecta y autoritativa para que nosotros podamos obedecerla y esperar, cuando hablamos según la palabra de Dios, cuando predicamos el evangelio de una manera bíblica, los resultados que la Biblia promete. Si tú y yo predicamos otro evangelio, no solo es anatema, no solo es maldito, sino que además no vamos a obtener los resultados que la Biblia está prometiendo. Por eso tenemos que predicar bíblicamente, presentar bíblicamente el evangelio, para que las personas respondan con un arrepentimiento genuino y anhelen al Salvador. Hermanos, si un pecador está listo para el Salvador, es porque ha sido traído también por el Espíritu Santo. Juan capítulo 6, verso 44. Jesús lo dijo claramente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que, hermanos, para que una persona pueda nacer de nuevo, para que pueda venir al arrepentimiento, primero tenemos que predicar el evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como enseña Romanos 10. Y tenemos que entender que la palabra de Dios, entonces, al traer luz, entendimiento y conocimiento de su pecado, entonces el Espíritu Santo, en su ministerio de traer convicción de pecado, viene y lo hace. El pecador, por lo tanto, mira su miseria, su bajeza delante de un Dios que es 3 veces santo, y por lo tanto dice: miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de pecado y de muerte? Como lo dijo el apóstol Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo. Hermanos, la obra es de Dios y nosotros tenemos el privilegio de ser hechos partícipes en aquello que al Padre le produce gozo. ¿Nunca te has puesto a pensar en que el hecho de que tú salgas a las calles a predicar el evangelio, que tú repartas tratados de evangelismo, el que tú puedas hablar con otros hermanos acerca de estos aspectos eternos, trae gloria a Dios y trae gozo en su corazón? Y por lo tanto Dios nos hace partícipes de ello. Porque yo quiero recordarles una cosa: a Dios le ha placido salvar a los hombres, no por medio de que una muda bestia hable, ¿verdad? Como con el profeta Balaam, no a través de que un gran pez nos trague en su estómago, no, sino a través de la locura de la predicación del evangelio. Ese es el medio que Dios estableció para que las personas vengan al conocimiento del Mesías, del Salvador, del Señor Jesucristo, en arrepentimiento y fe, confesando sus pecados, apartándose de ese estilo de vida que desagrada a Dios y anhelando ahora una nueva vida para la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, ser instrumentos bíblicos en la mano de Dios. Ahora, por lo anterior,
es el por qué debemos ser cuidadosos de permitir que sea el Espíritu Santo quien haga su obra y no entrar precipitadamente donde la carne y nuestra emoción lo pudieran estropear todo. Ahora, yo sé que nada va a frustrar los planes de Dios, pero yo creo que también Dios nos ha dejado su palabra para que sea muy obedecida, para que sea muy amada, para que sea puesta en tal atención en nuestras vidas, para que Dios sea glorificado en todo. Recuerda que aún tú y yo fuimos salvados para la gloria de su nombre. Y tenemos que glorificar a Dios también en hacer lo que Él pide a través de la predicación fiel del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Seguir los pasos del Maestro es muy sencillo, es imitar a Jesús. Es como lo dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed pues imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. En ese momento Pablo no dijo, sí, imítenme a mí, así como yo imito a Gamaliel, el que fue su instructor judío, o imítenme a mí, así como yo imito a fulano o a X persona. No, como yo imito a Cristo, porque Cristo dejó el modelo. Pedro también dijo que nos dejó ejemplo nuestro Señor para que sigamos sus pisadas. Jesús finalmente cierra con broche de oro esto al decirnos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos, por lo tanto, mis amados hermanos, que entender que el llamado que Dios nos ha hecho es el más grande honor y privilegio que el Rey de Reyes y Señor de Señores de todo el universo, Creador de todas las cosas, te ha hecho a ti de manera personal. No lo dudes, no lo pienses por más. Él pudo haber escogido a otra persona, pero es a ti a quien te llamó. Y es a ti a quien quiere capacitar. Es a ti a quien se quiere revelar para que tú hables de Él con otras personas. Qué maravilloso honor y privilegio tenemos de poder servir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, recuerden también que hay un grave peligro, lo que puede suceder al no guiar bíblicamente a las personas. Nosotros al orar la oración del pecador con alguien, es decir, inducirles a que repitan una oración, cuando estas personas no se han arrepentido genuinamente, lo único que te puede dejar es un bebé muerto en tus manos. Por eso, más que guiarle en una oración de arrepentimiento, es sabio animarle a orar a él mismo, confesando su arrepentimiento para con Dios, confesando sus pecados a Dios. Recuerden lo que dijo David, contra ti he pecado. Él confesó su pecado hacia Dios. Pensemos por un momento cuando David pecó contra Dios, precisamente con su adulterio, con Betsabé, el homicidio del esposo de Betsabé. Y cuando llega el profeta Natán y confronta a David acerca de su pecado, recuerden que Natán no guió al rey en una oración de arrepentimiento. No le dijo, a ver, David, mira, siéntate y repite esto después de mí. Miren, yo les voy a poner este ejemplo que Ray Comfort lo utiliza comúnmente. Si un hombre cometió adulterio y su esposa está dispuesta a recibirlo y a perdonarlo, ¿tú le escribirías una carta para que él se la lea pidiéndole perdón? Claro que no. El dolor por haber traicionado su confianza debería fluir de sus labios de manera natural. Ella no desea palabras elocuentes, sino un simplemente lamento del corazón en tristeza y una confesión honesta de su pecado. La esencia de su confesión debería ser algo así como, perdóname, amor, por favor, te he traicionado, lo siento, lo lamento. Y lo mismo se aplica, mis hermanos, en la oración del arrepentimiento. Una persona debe arrepentirse y reconocer su pecado contra Dios y pedir perdón en sus propias palabras. Yo creo que todos los seres humanos sabemos pedir perdón, así que no hay necesidad ni siquiera de decir cómo. Si una persona está arrepentida genuinamente, él tiene la tristeza en su corazón y en su boca, y esto va a evitar la autojustificación. Él debería orar por sí mismo. Sus palabras no son tan importantes como la presencia de un santo pesar. No importa lo que tú les puedas decir que repitan, ellos tienen que hablar desde lo más profundo de su corazón, reconociendo que han pecado contra Dios. ¿Y saben por qué podemos esperar que las personas realmente pidan perdón a Dios de esa forma? Porque cuando han sido convencidos por Dios mismo, por medio de la obra de su Espíritu Santo, ellos anhelarán ser perdonados. ¿Sí me explico? No tenemos que manipular, no tenemos que forzar. Hermanos, yo quiero recordarles una cosa. Si el evangelio estuviera limitado o sujeto a la innovación o al mejoramiento que le podemos dar al mensaje, a cuán prácticos somos al presentarlo, en cuán nosotros podemos ser con destreza para poderlo presentar,
entonces no sería el poder de Dios para salvación. Nosotros no tenemos que cambiar, modificar, transformar. Nada del Evangelio es perfecto tal cual es. Tú tienes que presentar el Evangelio y dejar los resultados a Dios. Los resultados no van a ser siempre los que estamos esperando, pero los resultados son los que Dios quiere, porque recuerden lo que Dios dijo: mi palabra no vuelve vacía, sino que es prosperada para aquello para lo que fue enviada, y a mí no vuelve vacía. Hermanos, el Señor nos ha dejado claro en su palabra que los resultados dependen de Él y que nosotros nos corresponde una cosa: ser fieles a nuestro llamado, ser fieles a la predicación del Evangelio. Al pecador se le debe explicar el arrepentimiento. Por supuesto, el que debe confesar y apartarse de sus pecados. Ahora, cuando tú le dices a una persona, arrepiéntete y deja atrás tus pecados, no significa que esto sea una obra, porque nosotros somos salvos por gracia y por medio de la fe. Pero el apartarse de tus pecados, el apartarte de un estilo de vida pecaminoso, una práctica del pecado, es un fruto genuino de nuestra conversión y arrepentimiento. Porque él podría decirlo quizá como una oración susurrada, leve, y luego tú puedes orar por él. Reitero, y desde el principio de esta enseñanza se los dije, tú puedes orar por las personas, pero no puedes ni creer ni arrepentirte en su lugar. Ellos lo tienen que hacer. Tú les puedes decir quietamente, sabes, confiesa tus pecados a Dios, pídele que te perdone, que lamentas y que te arrepientes de todo lo que has hecho. Y entonces pon tu confianza en Jesús, de la misma forma como lo pondrías en un chaleco salvavidas para salvarte. Tú no solo creerías en ese chaleco, ¿verdad? Si estuvieras en ese, cuando se estaba hundiendo el Titanic, sino que te lo pondrías confiando toda tu vida en él. Ahora, después que lo hagas, le puedes decir a esta persona, yo voy a orar por ti y te voy a dar algo de literatura, un Nuevo Testamento, una Biblia, algo que pueda compartirte para ayudarte en tus primeros pasos en la fe. Ahora, si no estás seguro qué decir, tal vez la oración de arrepentimiento del rey David puede ser usada como un modelo, la cual encontramos en el Salmo 51. Pero no lo olviden, son más deseables y mucho mejor que lo hagan con sus propias palabras. Mis hermanos, tú y yo no tenemos que forzar a que las personas repitan algo cuando eso no es un sentir propio en sus corazones. Tenemos que aprender a descansar en que Dios es soberano. Yo sé que tú y yo a veces, por el anhelo, el deseo, la carga y la pasión que tenemos, a veces hasta con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, y queremos que vengan a Cristo, que conozcan al Señor, les forzamos a que repitan una oración. Y en el momento que la repiten, tú dices, ya está, ya son salvos, ya garantizamos la salvación de esta persona. Pero ni siquiera nos tomamos verdaderamente el tiempo para guiarles a través de la ley, para que reconocieran su pecado contra Dios. Hermanos, seamos pacientes. Recuerden que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios. Sé fiel, sé constante, habla el Evangelio, háblales la palabra de Dios, pero espera que Dios traiga los resultados que Él promete en su palabra. Antes que dejes este lugar, antes de que nos vayamos, yo quiero comentarles lo que podemos hacer con estas personas. Tú les puedes decir, sabes, haz una sincera oración a Dios diciéndole, Dios, ten misericordia de mí, soy un pecador. Señor, necesito ser salvado. Sálvame. Clamo en tu nombre, Señor. Soy culpable y merezco tu ira. No puedo salvarme a mí mismo. Quiero tener un nuevo corazón y un espíritu recto, pero ¿qué puedo hacer, Señor? No puedo hacer nada. Ven y obra en mí para hacer lo que a ti te plazca. Ahora, no le estás diciendo que repita eso, pero le estás dando una idea. Porque también las personas necesitan ser guiadas. En algún momento tú y yo fuimos guiados, probablemente cuando llegamos a los pies del Señor. Y para eso le estás evangelizando. Pero tú le estás presentando a Jesús. Tú le estás diciendo, pecador, te presento a Jesús el Salvador. Él es el que te puede limpiar, el que te puede cambiar y te puede transformar. Adelante, dile, confiesa tus pecados, pídele perdón y Él te va a ayudar. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Pero no tenemos que forzar a las personas a que repitan algo que no nace de sus corazones. ¿Saben por qué? Porque el repetir una oración no salva a nadie. Porque si nosotros decimos que por repetir una oración las personas se salvan, estaríamos hablando de regeneración por oración. Y entonces estaríamos manejando una doctrina similar al catolicismo romano, que ellos manejan regeneración por bautismo.
¿Qué diferencia habría en que un niño sea bautizado o una persona repita una oración? Eso sí sería finalmente una obra, salvación por obras. Y no va así, hermanos, no es así. Tenemos que ser guiados bíblicamente para que las cosas sucedan conforme a la palabra de Dios. Ahora, yo quiero decirles, ¿qué puedo hacer después con estas personas cuando ya han conocido, cuando ya han reconocido su pecado ante Dios? Bueno, después ir, ve a tu casa solo, confiando en Jesús. Uh, te podría desafiar a que fueras allí, pero yo quiero pedirte a que reflexiones antes de que esta noche termine en tu caminar con el Señor y en lo que hemos platicado en este día. Tú tienes que llevarles a que no solamente sea el momento en que platicaron, sino a que puedan tener un tiempo constante de meditación y reflexión con respecto a lo que hablaron, porque están hablando del tema más importante, su salvación. ¿A dónde va a ir el ser humano al morir? La gran incógnita que la humanidad ha tenido, ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Se responde en Jesucristo. Él es el que da identidad a nuestros hijos, a nosotros como hijos de Dios. Hermanos, concluyo. Voy hacia mi conclusión. Hay una telaraña sucia de pecado que continuamente plaga a la humanidad. Es la telaraña de la violencia, la corrupción, la violación, la avaricia, el homicidio, el robo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces tratamos de sacarla a través de medios políticos, humanistas. Sin embargo, los crímenes siguen ahí y pocos parecen identificar la raíz del problema. ¿Por qué? Porque permanecen ocultos. Debemos usar la vara de la ley de Dios y golpear suavemente en el corazón del hombre. De pronto, la causa del pecado aparece. Y es entonces cuando el pecado puede ser llevado a la muerte a través del poder del Evangelio. Es la ley de Dios que revela el corazón humano tan desesperadamente malvado y es el Evangelio el que nos libra del poder del pecado. En Cristo nacemos de nuevo y llegamos a ser nuevas criaturas. Recuerden que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Es sumamente importante usar la palabra de Dios para traer el conocimiento a los corazones que están de continuo pecando contra Dios, para que se vuelvan de su mal camino y se arrepientan y se pongan a cuentas con el Señor. Hermanos amados, nosotros somos responsables de nuestra generación, de las personas que nos rodean, con las personas que convivimos. Tú y yo somos los responsables de hablarles el Evangelio. Tú y yo que tenemos la oportunidad de estar 5, 10, 15 o 20 minutos con alguien, aún en un transporte público. Dios nos ha puesto ahí con un propósito. Testifica de quién es el Señor. Yo quiero recordarles una cosa, amados hermanos, en esta noche. Dios nos ha llenado del poder de su Espíritu Santo, como lo enseña Hechos 1:8, para que tú y yo seamos testigos de Él, para que testifiquemos de Cristo, para que nosotros no nos alejemos del testimonio que hemos recibido, el cual Jesucristo nuestro Señor ha entregado su vida en rescate por cada uno de nosotros. Tenemos el privilegio de servir al Señor. Tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Tenemos que honrar a nuestro Padre. Tenemos que honrar el llamado que Dios nos ha hecho. Tenemos que ser diligentes en cumplir con lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, somos fieles candidatos a siervo inútil. Procuremos hacer lo que Dios pide de nosotros, para que cuando venga el Hijo del Hombre nos haya haciendo su voluntad, para que cuando venga el Señor realmente nos encuentre cumpliendo con sus propósitos y no llenándonos de los vicios de este mundo, no satisfaciendo nuestra carne, nuestros pensamientos, meramente con las luces y adornos que nos presenta esta feria de la vanidad, como dijo John Bunyan. Mis amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Cristo te ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz, para que ahora seamos sal y luz en este mundo. Esa es tu meta, esa es tu visión, ese es tu propósito, ese es el llamado que Dios ha hecho a tu vida, ser sal y ser luz, ser un fiel testigo de nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea glorificado en todo lo que hagamos. Mis últimas palabras. Hubo un capitán llamado John Lee, quien fue ejecutado por falsificación. Él trató de deshacerse de Dios, mas en la muerte anhelaba la seguridad y esperanza de la fe. Y dijo lo siguiente: dejo el mundo y dejo al mundo este triste recuerdo.
que no importa cuán favorecido ha sido el hombre con calificaciones personales o dotación mental destacada, el genio será inútil y las habilidades de poca ayuda, salvo acompañado por la religión y atendidos por la virtud. Y él cerró su comentario diciendo, oh, si poseyera el lugar más humilde en el cielo y pudiera arrastrarme hacia un rincón de él, sería feliz. A Dios sea la gloria. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos en esta noche, en esta tarde y noche ya, la oportunidad de aprender de ti. Señor, sabemos que no debemos inducir a las personas a que repitan algo que no creen o que no sienten. Padre, guíanos a presentar bíblicamente el Evangelio y a guiarles en el momento del arrepentimiento. Ayúdanos a ser buenos compañeros y compañeras a aquellos que estamos predicándoles el Evangelio, para guiarles, instruirles bíblicamente y correctamente, para que comiencen su relación contigo. Sabemos, mi Señor, que tú salvas a pesar de nosotros, que tú no dependes de lo que hacemos. Pero como lo hemos dicho en esta enseñanza, a ti te ha placido salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Llévanos a hacerlo bíblicamente. Llévanos a seguir tus pasos, a seguir el modelo que Jesús nos dejó, a seguir el modelo que los apóstoles y la iglesia por 1900 años implementaron, el uso de la ley en el evangelismo, para que el hombre tiemble ante la ley y tiemble ante la voz tronante de Dios en el Sinaí, y puedan entonces mirar y observar y apreciar la preciosa gracia que se ofrece en el Calvario. A ti damos gloria en esta noche, Señor, y damos gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han dispuesto su tiempo para atender a estas enseñanzas. Dejamos en tus manos, Señor, todos los resultados para que solo tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, soy Ray Comfort. Permítanme hablarle acerca de algunos de nuestros recursos más populares. Este es el billete de $1,000,000, el cual es muy sencillo de dar, y tiene escrito el Evangelio en la parte de atrás. Este es el tratado para niños Albert Brainstein, que los ayuda a memorizar los 10 mandamientos en cerca de 4 minutos y los introduce al Evangelio. Este es el dispositivo memoria USB para computadoras que contiene más de 20 recursos de enseñanza en audio, libros digitales, videos y películas de alcance. Este libro, Los Pasos del Maestro para Niños, es una publicación en 2 partes. El primer libro es para niños entre 3 y 5 años, en el que se les explica el amor de Dios por ellos. La segunda parte es para niños entre 6 y 10 años y se les explica cómo saber que Dios es real. ¿Quién hizo a Dios? ¿Por qué la Biblia es real? ¿Cómo sabemos que las personas no vienen de los monos? ¿Por qué las cosas malas suceden? Etcétera. Hechos científicos en la Biblia. Todos los admirables hechos científicos encontrados en la Biblia muestran la huella digital de Dios a través de toda su palabra. Dios tiene un maravilloso plan para tu vida, el mito del mensaje moderno. Este es el libro más importante. Este es el curso de entrenamiento básico especialmente formulado para entrenar a creyentes en entornos grupales para que de manera simple y apropiada compartan el Evangelio a familia, amigos y extraños. Son 8 lecciones que te enseñarán mediante el uso de métodos probados y efectivos cómo superar tus miedos para enseñar el Evangelio de una manera que tenga sentido. Todo esto está disponible en español.livingwaters.com.